Bienvenidos a Redacción Mayo, bienvenido a nuestras entrevistas. Tenemos esta vez un invitado muy especial, es Gabriel Puricelli. Él es sociólogo recibido en la Universidad Nacional de Buenos Aires, en la UBA, y tiene una dilatada trayectoria en defensa de los derechos humanos a través de distintos puestos de lucha, por así decirlo. Él es socio del CELS, del Centro de Estudios Legales y Sociales, y es un analista internacional que publica muy a menudo en destacados medios gráficos y virtuales, como por ejemplo Le Monde Diplomatique. También ha sido jefe de gabinete de la Dirección General de Relaciones Internacionales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires durante la gestión de Aníbal Igarra. Bienvenido, Gabriel, y muchas gracias por compartir este momento con nosotros. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la invitación, es un gusto. Bueno, Gabriel, el tema que nos convoca es la migración, las migraciones internacionales, el fenómeno de la migración, y lo hablamos en un momento en que la pandemia ha detenido el mundo, ¿no? O sea, entre las paradojas que presenta la pandemia, es que estamos en un hecho global como pocas veces la humanidad ha vivido, algo que nos llega a todos de formas muy parecidas en las sensaciones, en la inquietud y en los temores, ¿no? Y sin embargo, todo este fenómeno de global real que ha producido el virus presenta la paradoja de los aeropuertos cerrados, de las fronteras cerradas. O sea, cada país, cada sociedad se ha visto, cada sociedad nacional se ha visto en la obligación en la tarea de dar su propia estrategia frente al problema, al acecho del coronavirus, digamos. Por un lado es global y por otro lado no tanto, ¿no? Así es. Y dónde andarán todas esas multitudes migrantes que ha sido, ¿cómo te imaginás eso, no? Bueno, el impacto, como en todas las actividades humanas, ha sido enorme. No solo porque los flujos se han detenido en muchos casos, sino porque también la migración es un fenómeno de vasos comunicantes, con lo cual es inevitable que cuando se tapa en un lugar, el fenómeno florece en otro. Entonces, así como hemos visto que las fronteras legales en muchos casos se han cerrado de manera total, las fronteras porosas o las fronteras más difíciles por estados han permanecido abiertas y seguimos viendo, como lamentablemente lo vemos cada día hace muchos años, las pateras, las lanchas precarias que salen del continente africano y se dirigen a Europa, ya sea a través del Mediterráneo, ya sea directamente a través del Océano Atlántico hacia las islas españolas o hacia la península ibérica. Entonces, por un lado, hemos visto eso. Por el otro, el fenómeno de la migración muchas veces es una acción que involucra no solo a la persona que emigra, sino a la familia que queda en el lugar de origen. Y el impacto económico que ha tenido la pandemia en los distintos países del mundo ha afectado de manera completamente desigual mucho más a los sectores vulnerables que a los sectores más acomodados o a los sectores dominantes, y entre esos sectores vulnerables se encuentran muchos emigrantes que mantenían a través de remesas a sus familias, sobre todo en países de América Central, pero también en algunos países de América del Sur, en particular países como Venezuela, Ecuador y en menor medida Paraguay, son países donde muy significativo el ingreso de este país. Y por supuesto, al verse afectados estos... Se nos cortó un poquito la última parte. Si podés repetirla, por favor.
Em, Estaba diciendo entonces que al afectar a los sectores vulnerables de manera diferencial, al afectar más a los sectores vulnerables en prácticamente todas las sociedades del planeta, los emigrantes han sido muchas veces afectados más que otros sectores en los países desarrollados, y esto les ha impedido la continuidad de este mecanismo de las remesas, por las cuales la parte de lo que obtienen como salario o como ingreso de sus actividades en el país al que han emigrado y que dedican a sus familias que no emigraron, se ha interrumpido. Entonces este es un tema de mucha preocupación, y es uno de los temas en la que la Organización Internacional de las Migraciones está muy ocupada en estos días de pandemia. Sí, claro, porque me imagino la angustia que eso genera bueno, en este mecanismo de migrar para incluso uno de los de los objetivos de migrar es sostener a la familia que queda atrás también, ¿no? En muchos casos. Efectivamente, efectivamente. A veces tiene este doble componente, ¿no? De alguien que se desarraiga para permitir el arraigo de los que quedan atrás, ¿no? Por supuesto, las estrategias migratorias son muchas y muy diversas, pero no todos los migrantes emigran con el proyecto de llevarse a toda su familia, sino más bien de redefinir esta red familiar, de modo que un emigrante mejora las condiciones de vida de la parte de la red familiar que no emigró, y la pandemia ha puesto esto en crisis. Mira, el informe que preside el dossier de este mes que realizó Marcelo Taborda nos cuenta que las cifras del flujo migratorio internacional, según Naciones Unidas, antes de la pandemia, sumaba a 271 millones de personas, es decir, 51 millones más que en 2010. Mientras que de esos 271 millones de personas, los desplazados forzosos suman 80 millones, el doble de lo que fue hace una década. Así es. Digamos que digamos, los efectos, las motivaciones de la migración tienen, entre otras cosas, sobre todo las consecuencias que trae el orden mundial, ¿no? Que incluye determinado reparto de riquezas y que genera, además, focos bélicos constantes, ¿no? Que no deja de generar desplazados constantemente, valga la redundancia. Sí, en ese sentido, la pandemia tal vez no impactó en el peor momento posible, porque este flujo brutal de emigrantes, sobre todo de Siria e Irak, durante el periodo de apogeo del Estado Islámico, durante el periodo en que esta organización fundamentalista controló parte de los territorios vecinos de Irak y Siria. Cuando empezó la pandemia ya habían perdido este control territorial, y por lo tanto no estábamos en el momento de mayor flujo emigratorio de esos territorios, y ya la realidad de esos desplazados, de esos refugiados, ya estaba bastante consolidada, sobre todo en territorio turco, ¿no? Que es el acuerdo por el cual la Unión Europea le aportó fondos a Turquía para disminuir el flujo emigratorio hacia la Unión Europea. Y también la pandemia tuvo un cierto efecto de disminuir las acciones bélicas en otro foco de emigración, que es la guerra civil en Yemen, de donde también estaban saliendo muchísimos emigrantes con condición de refugiados en esa guerra civil, que es lo que los teóricos de las relaciones internacionales gustan de llamar con un neologismo, un conflicto interméstico, es decir, un conflicto doméstico que se explica por la actuación de actores internacionales, en el caso de Yemen, Irán y Arabia Saudita, ¿no? Que han tomado a ese país
como el terreno donde libran una guerra de proximidad entre esos dos países, ¿no?